Buenas tardes a todos los asistentes. Veo muchos nombres conocidos entre los espectadores.
Bueno, iniciaré presentando a los ponentes. Tengo el gusto de estar junto a Alex Campos, socio de CAI y abogado experto en Derecho de la Construcción; Omar Neira, quien cuenta con un doctorado en Salud Pública y es especialista en bioseguridad; Carlos López, quien es ingeniero experto en gestión contractual de proyectos de infraestructura. Okay. Y le doy la palabra a Alex Campos, que nos explicará cuál será la dinámica del presente webinar. Alex, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos este webinar. Estamos viviendo tiempos complicados y evidentemente la reactivación se ha vuelto una palabra bastante común. La idea de este webinar no es otra que pensar y repensar la reactivación de proyectos de una forma multidisciplinaria. El desafío del reinicio de los proyectos es multidisciplinario. Los impactos que han venido ocurriendo y que van a seguir ocurriendo, y es una clave para entender la reactivación, se van a prolongar. Nosotros hemos apreciado y así hemos dividido esta temática, la temática y la dinámica de este webinar. Nosotros apreciamos que hay 3 fases de impactos. O sea, que el COVID-19 impacta en 3 fases. ¿Ok? Hay una primera fase que ya la estamos aparentemente superando, esperamos superarla pronto, que es básicamente el periodo en el cual hemos estado todos paralizados. Las obras, proyectos han estado paralizados. Hay una segunda fase que es la reactivación. Es decir, ya no estamos totalmente parados, ahora estamos en un proceso, y subrayo la palabra proceso, estamos en un proceso de reactivar las obras. Un proceso que tiene sus desafíos. Y una vez que hayamos reactivado, hemos reiniciado los trabajos, vamos a enfrentar una tercera fase, un tercer desafío. ¿Cuál es este tercer desafío? Los impactos que van a seguir ocurriendo a consecuencia del COVID-19, que van a impactar la forma como ejecutamos las obras. Como cada una de estas fases tiene sus especiales desafíos, hemos dividido este webinar en 3 partes. Como los impactos del COVID-19 tienen desafíos médicos, sanitarios, desafíos técnicos y desafíos judiciales y legales, hemos intentado una visión multidisciplinaria. Hemos intentado ver los impactos en una forma de 30 grados. Les adelanto la pregunta. La pregunta que hemos intentado resolver en este webinar es: ¿qué necesitamos desde una perspectiva sanitaria, desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva legal contractual? ¿Qué necesitamos para ese enorme desafío que es reiniciar? Me parece que han habido algunos problemas de conexión. Vamos a esperar un segundo a que Alex vuelva a conectarse para que pueda culminar con su explicación de la dinámica del webinar. Bueno, como decía Alex, la tercera fase que nosotros hemos identificado está vinculada a cómo las empresas, a qué es lo que tendrán que enfrentarse las empresas constructoras en este nuevo e incierto escenario que nos trae el COVID-19.
¿no? Es decir, lo que buscaremos con en el tercer bloque es identificar cuáles son los principales retos que tendrán las obras en general en este país de cara a lo que queda del 2020 y mientras dure esta situación de pandemia, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, focalizados en la primera fase, lo que hemos experimentado es que hay una paralización de obra motivada por un aislamiento forzoso que ha generado diversos impactos en la ejecución de los proyectos. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que le quisiera hacer a Carlos López es, ¿cuáles son esos impactos los impactos inmediatos que se han generado en la ejecución de los proyectos, producto de la paralización? Y quizás algo más importante, ¿cuál es el estándar razonable para sustentar los sobrecostos que podrían haberse producido durante este periodo de paralización motivado por el aislamiento forzoso? Carlos, te cedo la palabra. Carlos, por favor, ¿podrías prender tu micrófono? Listo. Buenas tardes con todos los participantes. Es un gusto estar en este webinar para compartir con ustedes algunas ideas. Sobre la pregunta de los impactos generados por la paralización, yo los identifico en los mayores costos de gastos generales variables y algunos costos directos también se van a ver involucrados. Ya sea que esta paralización haya conllevado ampliación de plazo, que supongo que es la mayoría de los contratos, pero en algún caso podría ser que haya habido una suspensión del plazo, en cuyo caso también habrán gastos generales variables y costos directos, solamente que cuantificados de una forma diferente. Pero en estándar lo que va a suceder es esto. Ahora, estos mayores costos va a haber que sustentarlos. Va a haber que sustentarlos y lo que en la norma dice es acreditarlos, ¿no? Entonces, la acreditación es el punto clave para esta etapa de la cuantificación de los impactos económicos generados por la paralización, fuera de los impactos de plazo, por cierto, ¿no? Esta acreditación entonces tendrá que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo la razonabilidad, la proporcionalidad, ¿no? Tener en cuenta la capacidad de mitigación que pudo haber tenido el contratista respecto de estos gastos y además que sean equivalentes o que estén considerados dentro de la lista de gastos que figuran en el presupuesto de la oferta. Sin embargo, esto es, digamos, lo general, pero de acuerdo al decreto legislativo 1486, el OCE, dentro de los 7 días siguientes a la publicación de este dispositivo, que vencerán los primeros días de la próxima semana, tiene el encargo de emitir una directiva en donde se establecerán los criterios, procedimientos y demás cosas a tener en cuenta para lograr esta acreditación. Muchas gracias, Carlos. Quisiera detenerme un segundo en las medidas de mitigación que mencionaste, ¿no? La cuarentena a muchos nos agarró de sorpresa, ¿no? Entonces, quisiera saber qué medidas de mitigación podría haber adoptado un contratista, ¿no? Y cómo es que esas medidas de mitigación que adoptó o no adoptó debiendo haberlo hecho, deberían de influir en el reconocimiento de los costos de stand-by, claro, y productividad de los recursos. En realidad, como tú bien dices, esto fue de sorpresa porque domingo en la noche nos dijeron, bueno, mañana ya nadie se presenta a la obra, entonces probablemente no ha habido mucha medida de mitigación posible de ser tomada, ¿no? Sin embargo, podría ser, por ejemplo, en obras que no sean lejanas o obras en el radio urbano, que se haya podido desmovilizar algo. No lo sé, pero pudiera ser. En obras lejanas seguramente es a la inversa, no solamente no se pudo desmovilizar, sino que hasta muchos se deben haber quedado ya, entre comillas, presos en la obra, ¿no?
por eso habrá que tomar caso por caso. Muchas gracias, Carlos, por tu explicación. Alex, quisiera preguntarte si tú consideras que las medidas señaladas en el decreto legislativo 1486 son suficientes para resolver el problema de los impactos económicos y también en plazo en las obras, producto de la paralización de las obras por el aislamiento forzoso. Mira, Carlos, el 1486 definitivamente es un buen punto de inicio, pero evidentemente todavía es algo insuficiente. En primer lugar, porque solamente considera las obras públicas, ¿no? Hay un problema de reactivación evidente en las obras privadas. Yéndonos simplemente por un momento a las obras y estando pendiente de las directivas que emitirá el OCE en su momento, yo creo que hay que entender lo que decíamos al inicio, ¿ok? Aquí hay tres fases de impacto. El COVID nos va a impactar los proyectos en tres fases diferentes. Como decíamos, primera fase paralización, segunda fase llamamos reactivación, en la que esperamos entrar muy pronto, y de ahí viene la nueva ejecución, la ejecución de obras en tiempos del COVID. El lenguaje que se ha vuelto muy de moda ahora, vamos a tener que bailar con el COVID en las obras por un tiempo y hay que ejecutarlas de cierta forma con ese nuevo baile. Lo que está haciendo el 1486 es sentar los primeros pasos para ir resolviendo algunos de estos problemas, algunos de estos impactos. En la diapositiva que estamos viendo, hemos intentado hacer, ¿no es cierto?, un pequeño resumen de cómo ataca el 1486 a algunos de los supuestos de cada una de estas fases. Evidentemente, todavía faltan algunos otros temas que en el 1486 no están mapeados. Por ejemplo, hay que completar la lista de impactos porque esta lista de impactos de la 1486 está aún incompleta. Segundo, hay que contemplar el hecho de que hay muchos impactos que al momento de entrar a renegociar con el no son todavía conocidos ni son conocibles. Entonces hay que tener un mecanismo, ¿no es cierto?, para sentar las bases para negociar posteriormente estos impactos que el día de hoy no conocemos y que probablemente no conoceremos pronto porque nos estamos enfrentando en una situación que nadie ha vivido. Ningún ingeniero, nadie ha hecho una programación de trabajo pensando en que hay que mantener un metro y medio o 2 metros de distancia. Eso es algo que recién vamos a descubrir. Tercero, hay que contemplar también la posibilidad de que no existan profesionales suficientes con las calificaciones originales pedidas por las bases. Es decir, hay que ponerse en la posibilidad de que ese mercado laboral no exista, porque por diferencia de restricciones, porque simplemente se han vuelto población vulnerable, por N motivos. Pero hay que contemplar el hecho de que efectivamente eso no sea posible, que uno no haya en el mercado laboral no responda para llenar todas las plazas que se necesitan con las calificaciones originales. Hay que trabajar mucho en la virtualización de la obra, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente hay que esperar a ver, ¿no es cierto? Y hay que incentivar la participación de la Contraloría en la renegociación del contrato porque evidentemente es una pata que le falta el día de hoy a la mesa, ¿no? Pero soy optimista en el sentido de que el 1486 es un muy buen primer paso. Muchas gracias, Alex. Coincido contigo. El 1486 es un muy buen primer paso porque sienta las bases para poder iniciar esa renegociación de los términos que hayan que ajustar del contrato. Me gustaría finalizar el primer bloque de la fase 1 por paralizaciones de obra con una última pregunta para ti, Alex, que es una pregunta que ya se le había hecho a Carlos López, pero me gustaría también tener tus impresiones. ¿Cómo crees que influyen las medidas de mitigación que hayan adoptado las constructoras en el reconocimiento de los costos de stand-by y costos de improductividad de los recursos de la obra?
dentro de las circunstancias que hemos vivido, porque todos sabemos que en muchas obras lo que ha ocurrido es que el día domingo en la noche, el domingo 15 en la noche o el lunes 16 en la madrugada, mucho personal ha salido de la obra más preocupado por, por intentar regresar a su lugar de residencia que a planear un plan de mitigación. Entendiendo que esa es una realidad, evidentemente dentro de las limitaciones que existen y dentro de un contexto de razonabilidad, hay que intentar tomar medidas de mitigación como darle una seguridad razonable al proyecto, a los materiales, a los almacenes, a los equipos. Una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer, que de hecho ese paso también es un tema por complementar en el 1486, lo primero que hay que hacer es hacer un reinventario de la obra apenas se abra la obra, porque evidentemente hay cosas que se han malogrado, se han deteriorado, se pueden haber perdido. Eso es natural, ¿ok? Pero evidentemente para no entrar a discutir de quién es la responsabilidad y utilizando un parámetro de razonabilidad de mitigación, mi entendimiento es que si el contratista demuestra que ha tomado medidas razonables dentro de las circunstancias, evidentemente no debería tener problema de que se le reconozcan el costo de estos retrabajos o de reponer lo que puede haberse deteriorado. Muchas gracias, Alex. Con esta respuesta terminamos el primer bloque. Y para iniciar el segundo bloque, voy a plantear una pregunta que seguramente se va a responder a lo largo de las intervenciones de todos ustedes. ¿Qué se necesita para el reinicio de las obras? Y para ello, quisiera dirigir la primera pregunta a Omar Neira. Un momento, me informan que ahorita ya somos 220, ya hay 220 espectadores entre el Facebook y el Zoom, lo cual me parece una excelente noticia. Y volviendo al tema de la pregunta, Omar, ¿cuáles, en el transcurso de estas semanas se han emitido una serie de lineamientos normativos de las distintas, del MINSA, del MTC, de Vivienda, que regulan una serie de medidas sanitarias que deberán adoptar las empresas constructoras en cada tipo de obra, ¿no? Lo primero que quisiera preguntarte es, de las medidas sanitarias que hemos podido apreciar en estas semanas, y sobre todo el último fin de semana, ¿cuáles son las más importantes para ti, o las que merecen más atención de los contratistas para ti? ¿Y cuál es la razón detrás de su implementación? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Me hacen un feedback, el audio está... ¿Sí? ¿Está bien el audio? Perfecto. Ok, de las medidas efectivamente que se han publicado como base, como digamos, como norma principal la 239 del MINSA, y a partir de ahí las siguientes normas por sectores, tienen por objeto cumplir con protocolos de bioseguridad. En general, son los protocolos. Yo quisiera robar un minuto al auditorio para explicar en qué contexto nos encontramos, en qué contexto sanitario, y si finalmente comprendemos cuál es la situación como pandemia, crisis, que supera el tema sanitario, supera el tema económico. Estamos en una crisis humanitaria, y comprender en qué etapa, qué es lo que está sucediendo, podemos encontrar el camino para la solución. Efectivamente, esta gran pandemia es causada por un microorganismo. Es una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad, afectado por un tipo de microorganismos de los 3 que existen, más los priones, y esto es un virus. Es importante comprender esto, que parece sencillo, porque dependiendo de la comprensión que yo tenga acerca de qué microorganismo es, mis medidas de bioseguridad van a ser efectivas o no efectivas. Esto no es una bacteria, esto es un virus que realmente ingresa al organismo por las fauces, quiere decir nariz, ojos y boca.
teóricamente, si yo consigo bloquear estos 3 puntos de ingreso al ser humano, no me voy a contagiar. La fórmula pareciera sencilla y por eso estoy haciendo esta presentación. Si logro aislar nariz y boca y ojos del mundo exterior, yo puedo conseguir tener una lucha ganada a este proceso de infección de COVID. Y entonces, si no ingresa por acá, y no se afectan los demás órganos, no ingresa por piel, no ingresa por sangre, no, ingresa por boca, nariz y teóricamente por ojos. Y a partir de ese conocimiento, pues si logra ingresar, sí es potencialmente lesivo para quien se contagia y hace síntomas. Una sola célula puede llegar a producir 100.000 copias de virus y eso lo hace letal. Esa es la explicación por la que hoy nos encontramos en esta pandemia, en esta crisis. Posiblemente no hubiéramos compartido el mundo sanitario con el de construcción, pero esta es la situación. Hoy el mundo está paralizado o parte del mundo. Hay países que ya están volviendo a la normalidad y eso ha sido posible por una apuesta que han hecho. Y la apuesta es las medidas de bioseguridad. ¿Cómo nos encontramos hoy día, 11-12 de mayo, con 4.2 millones de contagiados oficiales, casi 300.000 fallecidos en el mundo? Es enorme estos datos que como uno revisa todos los días ya no tiene el impacto que debería tener, pero imagínense 300.000 fallecidos, ¿no? Unas 5 o 6 veces el Estadio Nacional. Y en Perú andamos sobre 2.000, hubo casi 100 fallecidos en un día, esa curva sigue creciendo, andamos con 72.000 contagiados, pero posiblemente andamos con 350.000 en el Perú. Y yo pongo y comparto este dato para entender cómo vamos a regresar a laborar en construcción los próximos días. Ese es el contexto. El contexto es que hay un contagio masivo en nuestra sociedad y sobre ello vamos a regresar. Y esto está hecho en evidencia científica del mayor alto nivel y yo me apoyo mucho en lo que dice el Instituto Koch. Ahí descubrieron el código genético de COVID, allí hacen las normas y siguiendo este panorama que pareciera que es complejo y decir, o sea, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Finalmente, ¿se levantará o no la cuarentena? ¿Será posible regresar al trabajo? Y sí, existe una luz y eso se llama bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Estos protocolos sanitarios que estamos discutiendo, los publicados por el MINSA, por Vivienda, es seguir una serie de reglas que van a hacer posible que no me contagie. Y como les decía, me contagio por boca, nariz o ojos. Si protejo esto, no me contagio y continúo. Y ahí puedo regresar. Y eso se llama bioseguridad y son protocolos. Dentro de estos protocolos, lo rescatable, no es posible vivir en una burbuja, eso sería en un estándar utópico, pues conseguir una burbuja y no me contagio alrededor, bien. Pero estamos hablando como principales normas el distanciamiento laboral dentro de cada estructura de negocio, de obra, y ahí el ministerio ha sido claro, nos habla de 1 metro de distanciamiento. Otros países hablan, dependiendo de qué estructura, 2 metros, pero OPS también ha hecho sus propias normas y sobre ello vamos a decir, pero entonces principalmente son prevención. Si no me contagio, medidas de higiene para poder yo empezar a aplicarlas, y es la RM239 vivienda y la 087, por ejemplo, vivienda, donde dice qué medidas de distanciamiento puedo tomar, qué medidas de higiene, desinfección puedo tener, qué barreras, mascarilla, lentes. Esto es viable, pero con este tipo de protocolos, y entonces OPS ha hecho un trabajo muy serio, son los lineamientos publicados en abril de 2020, qué es lo que tiene que hacer el contratista, cómo debe hacer, el control, la estructura, cómo ingresa el personal al trabajo, y con ello esto se hace viable, ¿no? Perfecto, Omar, muchas gracias por tu explicación. Quisiera insistir en algunos temas. ¿Qué medidas deberían de tomar las empresas constructoras para implementar, valga la redundancia, las medidas sanitarias? ¿Y cuáles serán los principales retos a los cuales se enfrentan estas empresas en esta implementación? Perfecto. En ese esquema, por favor, si me pudieran dejar, comparto para responder un poco qué medidas en concreto debemos hacer. Ok. Como temas generales, el control de la persona que ingresa a la obra, ¿ok?
Eso está en el protocolo de seguridad que yo tengo que implementarlo. Sobre esto, el cumplimiento de las normas que han salido, pero en general es esto. La higiene, ¿ok? La higiene es fundamental en toda obra para el ingreso del personal, antes del ingreso, en el ingreso y durante. Esto va a ser una de las medidas más efectivas que yo voy a poder conseguir a través de la implementación de ello y hacer grafía, estructura, y con los productos adecuados, agua y jabón puede ser suficiente, voy a tener una medida importante. Lo otro, cambiar mis hábitos. Los hábitos deben cambiar a partir de hoy en el hogar, en el trabajo, en la calle, y si yo evito este tipo de contacto cercano, lograré tener medidas mucho más reales. A eso se suma el distanciamiento laboral en la medida que pues, permita. Yo no sé si hay que poner ladrillos y necesito estar a menos de 1 metro, tendré que tomar otras barreras, pero la norma en Perú señala 1,5 metros, la norma OPS-OMS señala 1 metro, con estructura y con mascarillas pareciera que es suficiente. Adicionalmente, yo puedo tomar otras medidas para que proteja a mis otros colaboradores en la obra, proteger la familia de ellos y con esto crear espacios seguros. Entonces, básicamente son barreras de protección, mascarilla, lentes, ropa de trabajar muy cerca y las medidas de desinfección. Con esas 2 medidas importantes, más un control de las personas, yo puedo hacer muy viable el trabajo de la construcción en los próximos días. Muchas gracias, Omar. Y tenía 2 preguntas adicionales. ¿Cuáles serán los primeros desafíos a los cuales se tendrán que enfrentar las constructoras en la implementación de estas medidas? Por ejemplo, escasez de mascarillas o falta de profesionales de la salud que lleguen a obras remotas. Y como segunda pregunta, de las medidas que has podido realizar para esta industria, ¿hay alguna con la cual no estés de acuerdo? Ok, a ver, los retos para la industria de la construcción y posiblemente las otras industrias que van a regresar a las labores son conseguir conseguir los productos adecuados, ¿ok? Eso es fundamental. Hoy en día la escasez de productos, esto hace inviable, pero conseguir los productos adecuados, llámese mascarillas, llámese guantes, y hay que seguir lo que han hecho los países serios en esta lucha, que es Alemania. Alemania ha hecho una publicación, unos protocolos, siempre son protocolos, y en ese sentido, es un reto para las compañías conseguir las mascarillas adecuadas. Mi recomendación es conseguir el producto adecuado para el trabajo que van a hacer. Y hoy tenemos escasez mundial para ello. La planificación va a ser muy importante. Yo asumo que para la primera semana de junio puede estabilizarse el mercado mundial de mascarillas, de lentes, de termómetros, para que consigamos a precios razonables. Y ahí la planificación de los logísticos de las constructoras va a ser fundamental. De lo contrario, hoy estamos hablando de 10 veces más del costo de estos productos, y en el primer punto hablaban de los sobrecostos, ¿no? Es inviable conseguir una mascarilla a 30 soles. Eso siempre costó 3 soles. Y eso es para uso médico. Para el uso laboral, pienso que una KN95 será útil y no debería pasar en costos razonables y normales de 3, 4 soles, no más. Y entonces a regularizarse a la mitad de ese precio. Y eso es un reto para la industria de la construcción y para la sociedad. ¿Qué otro reto es? La norma nos obliga a contar con recurso humano de salud. Después de 20 trabajadores hay que tener enfermeras, y hoy el Estado adolece de recursos de salud. Estamos pidiendo para equipos médicos, enfermeras, no hay, no existe, y entonces esa es otra discusión a la que hay que entrar en estos días que viene. ¿Cómo hacer? Hoy veo cerca de 250 conectados acá, posiblemente sean 250 empresarios,
tienen que conseguir 250 enfermeras, por lo menos, y si superan los 100, los médicos. ¿Cómo hacer? No hay personal de salud. No hay personal de salud. El personal de salud está en la batalla, en los hospitales. Ya, ese es otro reto para las compañías para ser viable, ¿no? Muchas gracias, Omar. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, todos estos protocolos que han sido emitidos por los diferentes sectores del Ejecutivo traen una serie de lineamientos que deben de adoptar las empresas constructoras y que dependerán del tipo de obra y, entiendo, de los criterios de focalización territorial. La pregunta que te quería hacer es, yo como constructora me veo en la necesidad de primero identificar, tengo un alcance de las labores que tengo que efectuar dentro de este contrato, y ahora tengo que identificar una lista de prestaciones nuevas que tengo que ejecutar para poder cumplir con las exigencias sanitarias del sector. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaciones le podrías dar a las constructoras para poder identificar claramente y cumplir cabalmente con las exigencias sanitarias del sector? Esto es nuevo, para la sociedad es nueva este estatus de vida nueva, y por lo tanto, la primera sugerencia que yo podría dar a la industria de la construcción es conseguir asesoría adecuada para planificar adecuadamente cómo es mi estrategia de bioseguridad. Le llamamos protocolo, y cumplir lo que ha dictado el MINSA, vivienda, transportes, con una asesoría profesional. El ejemplo de las mascarillas es útil. No tiene sentido invertir en una mascarilla N95 en el sector de la construcción, pero eso te lo va a decir un profesional y te va a decir por esto, por esto, por esto. Contigo va una de 3 pliegues suficiente. Un control adecuado de temperatura te lo dirá también cómo hacer. Entonces, mi primera sugerencia es que consigan una asesoría profesional en temas de protocolo o bioseguridad para hacer viable el cumplimiento de las normas, pero además para hacer viable mi industria de la construcción, que quiere decir que pues en 2 días inicio, me paren por un positivo y me cierren la obra. Lo que yo tengo que hacer es que no suceda esto. Yo debo identificar rápidamente, porque hoy día, yo les mostré las cifras, es muy difícil asegurar que una constructora no tenga positivos de COVID. Eso va a pasar. Pero no pasa nada si tú tienes un protocolo bien establecido e identificas rápidamente, solo aíslas a esa o ese grupo de personas posiblemente con COVID y tu construcción sigue. ¿Dónde lo vas a poner esto? En un protocolo adecuado. Y si tú logras hacer ello, que es lo que se está haciendo con compañías con 10.000, 15.000 trabajadores, es perfectamente posible en compañías, en estructuras más pequeñas, para no parar la obra. Lo que tenemos que hacer es que no pare la obra una vez que se inicie, porque ese reinicio es más costoso. Correcto, correcto. Muchas gracias, Omar. Me quedo con tu última respuesta para darle el paso a Carlos López, a quien le pido que me responda a la siguiente pregunta, ¿no? Identificadas esta lista de prestaciones, llamémosla prestaciones de las medidas sanitarias, vinculadas a las medidas sanitarias, el cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿qué deben de hacer las empresas constructoras para incluirlas dentro de su presupuesto de obra? ¿No? Bien, evidentemente lo primero que hay que hacer es analizar el alcance de estas medidas sanitarias, qué es lo que significa en acciones a tomar o en costos a incurrir, porque estas medidas sanitarias afectan no solamente cuestiones relacionadas con los gastos generales, sino también con los costos directos. Por ejemplo, la separación de personas afecta el costo directo, indudablemente. Entonces, identificados estos, debería de poderse cuantificar económicamente el efecto de estas medidas sanitarias, lo cual conllevará una dificultad, porque ¿cómo voy a cuantificar
una modificación de rendimiento para pasar de una forma de hacer a otra, cuando esa otra no se conoce cómo es porque nunca se ha hecho. Sin embargo, es un reto al cual se van a enfrentar entidades, supervisores y contratistas, porque recordemos que en el 1486 se dispone que las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de la obra las modificaciones contractuales que permitan implementar estas medidas sanitarias y reconocer el costo que ello demande, ¿no? Porque evidentemente va a demandar un costo. La dificultad, en muchos casos, no digo en la totalidad, pero en muchos casos, va a ser cómo identificar el costo que ello demande. En el mismo 1486 se dispone que OCE emita una directiva que debe abarcar dos aspectos. Uno, cómo calcular los mayores costos producto de la ampliación de plazo de la paralización. Eso en realidad no debe tener mucha dificultad, se acreditarán y son gastos en los cuales ya se incurrieron. Pero también dice, y los costos y los procedimientos y alcances para incorporar las medidas sanitarias. Esas son la identificación de estos mayores costos a los que estamos haciendo referencia. Alrededor de eso surge una cuestión, digamos, de concepto. ¿Estos mayores costos serán prestación adicional o no serán prestación adicional? ¿No? A mi juicio, la redacción y todo el esquema que estamos viendo acá nos lleva a concluir que estos no son prestaciones adicionales en el sentido estricto de la palabra y por lo tanto no estarían regulados bajo los conceptos de prestación adicional, sino de mayores costos por modificación del contrato. Para ponerlo en sencillo, no tendríamos que ir al 205 y 206 del reglamento, sino al 160 del reglamento, porque toda la estructura de la redacción da a entender que es así. Hubiera sido mejor que lo dijese expresamente, pero la palabra prestación adicional por lo menos no está en el 1486. Entonces, resumiendo, hay que identificar esos mayores costos, de alguna manera hay que cuantificar cuántos son, para luego tratar de ver cuál es la manera contractual de incorporarlos al presupuesto. Entonces, entiendo que lo que deben de hacer es, las empresas constructoras, es elaborar un presupuesto, llamémosle presupuesto COVID-19, que incluirá todas estas prestaciones sanitarias que están vinculadas a las medidas sanitarias de los diferentes protocolos. Pero además, por lo que nos acabas de explicar, también he entendido que estas medidas sanitarias también van a tener un impacto disruptivo en la ejecución de las obras, de los trabajos, tal como habían sido previstos originalmente, ¿no? Que es lo que estabas diciendo un poco de los rendimientos. Sí, por cierto, porque algunas partidas, pocas o muchas, dependiendo del tipo de obra, van a verse afectadas en los rendimientos. O sea, ¿cómo se calcula el costo unitario de una partida o el precio unitario de una partida? A partir de un insumo, una cantidad de insumo, un rendimiento y un precio del insumo. Entonces, el rendimiento está dado por la forma como se ejecuta la obra, lo que podríamos llamar el procedimiento constructivo. Entonces, en este caso, lo que va a cambiar es el procedimiento constructivo de muchas partidas. No digo de todas, pero sí de muchas. En una carretera, por ejemplo, lo que es movimiento de tierras masivo, probablemente no, porque la gente no se junta a 1 metro, porque todos son operadores mecánicos de equipo. Pero en una obra de edificación es mucho más difícil que la gente tenga que trabajar separada, o que tenga que trabajar con herramientas propias, o que tenga que trabajar bajo algún tipo de situación distinta, por un lado. Por otro lado, hay que analizar el tema de la jornada laboral, porque ahora se exige algunas actividades antes de entrar a trabajar, como son lavado, limpieza, charlas, etcétera, y luego unas después de trabajar. Entonces, una pregunta que yo me hago y hasta ahora no encuentro una respuesta, espero que pronto se sepa, es si las 8 horas de trabajo van a ser trabajo neto o se van a contar desde el momento que el obrero llega a la obra y pasa por todo este proceso y luego sale por todo el proceso de salida, con lo cual seguramente sus 8 horas se reducirán a 6 horas y media o 7, lo cual todo tiene un impacto sobre el costo, ¿no?
Esas serían, digamos, las disrupciones que se anticipa van a suceder. Carlos, y centrándonos en el presupuesto COVID, entiendo, uno, que esto formaría parte de los gastos generales, y quisiera saber tu opinión sobre si este presupuesto tiene que ser manejado como presupuesto independiente o debe integrarse al presupuesto de obra, y en todo caso, ¿cómo debería valorizarse y pagarse estas nuevas prestaciones sanitarias? Mira, en principio no todo es gasto general. Hay Ok. parte que es gasto general, pero hay parte que es costo directo. Ahora, ¿cómo incorporarlo al presupuesto? Esa es una pregunta del millón, porque hay varias posibilidades. Una posibilidad, por ejemplo, es modificar los precios de las partidas a partir de determinado momento en adelante. Es decir, esta partida que teníamos ya no es, y ahora es una partida nueva. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería seguir usando las partidas originales y adicionales de partida, o sea, partidas complementarias o de costo complementario para determinadas partidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el precio de la partida de acero de refuerzo es 4 soles por kilo, probablemente con las nuevas normas ya no cueste 4 soles por kilo, sino cueste 5 soles por kilo. Entonces, una forma podría ser el 4 deja de tener efecto y pasamos a 5, o se paga 4 más 1. Y ese más 1, separarlo en un grupo que sea de los mayores costos por efecto de COVID. Y luego habría que irlos valorizando en paralelo conforme se vayan ejecutando. En realidad hay varias posibilidades que en este momento no están muy bien definidas. Y no sé, y probablemente me atrevería a decir que no creo que las directivas del OCE lleguen a tanto nivel de detalle. Entonces, caeremos bajo lo que dice el 1486. Las entidades y los contratistas tendrán que hacer las modificaciones contractuales que sean necesarias, lo cual implicará con toda seguridad un gran esfuerzo de imaginación y de colaboración mutua, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Alex, te quisiera trasladar una pregunta. ¿Qué deben hacer los constructores y propietarios para formalizar la inclusión de este presupuesto COVID dentro de los alcances del contrato? Y esta es la pregunta vinculada también al tema de los adicionales, ¿no? ¿Es una prestación adicional? En obra pública, Carlos López ha tocado el tema medular, ¿no? En la tramitología que hay en toda obra pública, hay algunos que está hecha para tener algunos candados para resguardar el gasto público, ¿ok? Esos candados el día de hoy pesan mucho porque hay que reactivar y nos estamos enfrentando a algo que no nos hemos enfrentado y que supera la propia norma, supera el propio concepto de adicional. Si nos ponemos puristas, ¿no es cierto? Acá hay dos cosas que están claras. La primera, como bien dice Carlos, sobre este tema no se pronuncia expresamente. Mi impresión de la lectura del 1486 coincide con la de Carlos en el sentido de que no pareciera ser esa la vía de la formalización vía adicional, porque habrán ciertas cosas que entrarán como adicional, pero habrán otras cosas que no son adicional. Yo me imagino que si uno ha cotizado el campamento, ¿cierto?, por metro cuadrado, y ahora hay que agrandar el campamento para mantener la distancia social, o sea, se podría interpretar que hay un mayor metrado de campamento. Sí, podría ser esa la interpretación, pero yo no creo que esa sea la intención del 1486. Yo creo que la intención del 1486 es entrar en una franca renegociación de todos los impactos del COVID-19, que falta reglamentarlo, que falta complementarlo, como decíamos en un primer momento, que falta agregar algunos tipos de impacto que se van a presentar y que no están listados bajo la perspectiva que mientras más literal sea la lista del 1486 o las normas que la complementen, más fácil será llegar a un acuerdo. Mientras más claros estén los principios sobre los cuales hay que renegociar los precios, por ejemplo, de las partidas que se tienen que ejecutar en forma diferente, más fácil será llegar a un acuerdo. Pero lo que sí anticipo
y eso es una pregunta que hemos estado compartiendo también en el tema de las preguntas y respuestas de este evento en el Zoom. Lo que se adelantó, hay dos cosas. La primera es que existe una clara decisión del Estado mediante la 1486 de asumir como propietario los costos que implica, ¿no es cierto?, los efectos del COVID-19, y eso es súper importante. Eso ya es un gran paso. Evidentemente, falta reglamentarlo y falta ser muy cuidadoso en ser súper claro en cuál es el procedimiento y cuáles son los conceptos que se pueden reconocer. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Como esto no lo ha vivido nadie antes, hay que tener mucha buena fe, los contratistas tienen que ser súper transparentes con sus costos, tienen que abrir sus costos, tienen que ser súper transparentes con sus costos para lograr una solución lo más rápida posible. No estamos hablando, en resumen, de una negociación fácil. Es una negociación muy complicada. Pero evidentemente hay un camino, está el camino de la renegociación, y hay muchos desafíos, tanto contractuales como técnicos, que yo no creo, sinceramente, que se puedan agotar en una renegociación. Yo creo que irremediablemente van a haber ciertos puntos, no todos, pero sí ciertos puntos de negociación que van a tener que ser postergados. De repente firmamos un acuerdo marco, de repente firmamos algunas premisas para hacer ciertos cálculos, pero evidentemente sí esperamos tener resuelto el 100% de los impactos en la vía contractual para reiniciar los trabajos, evidentemente nos vamos a demorar muchísimo. Y esa no es la idea. La idea es reactivar lo más pronto posible, ¿no? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Quisiera finalizar este segundo bloque con una pregunta para Omar. Omar, sin duda nos encontramos frente a circunstancias bastante inciertas, ¿no? Y una muestra de ello ha sido que durante la semana pasada tuvimos unos primeros lineamientos de vivienda que fueron dejados sin efecto por unos nuevos, que han sido publicados el fin de semana pasado. Entonces eso me hace pensar, sinceramente, que debemos de esperar modificaciones en los requerimientos sanitarios ya emitidos y por emitir. ¿Cómo deberían de prepararse las constructoras para estar listos para reaccionar frente a los cambios en los requerimientos sanitarios? ¿Hay requerimientos sanitarios que tú consideres que es probable que sean incorporados más adelante por experiencias comparadas o por recomendaciones de la OMS, por ejemplo? Sí, efectivamente, no solo en el tema sector construcción, sino en los decretos estos que nos afectan en el día a día a todos los peruanos, están siendo revisados y cambiados. Pareciera que en el Ministerio de Salud no están tomando, digamos, evidencia mundial científica válida para emitir estos documentos, o no se han dado el trabajo. El ejemplo de los guantes es no sé qué decir, no tengo palabras. Sí, se lo dijimos durante la semana anterior que eso no era viable, eso es quirúrgico, eso es para los que sabemos usar guantes, esto no se usa masivamente, y lo sacaron. Se dieron cuenta en horas que era un gran error. Así hay mucho de la estrategia sanitaria que ha sido incluida para que el sector privado lo haga y lo asuma. Creo yo que se va a ajustar día a día, va a haber mucho ajuste de retirar y colocar cosas que no están. El tema del distanciamiento, cuando yo revisaba para este seminario, OMS recomienda 1 metro en construcción. Es lo que recomienda por la dinámica de la construcción con una estrategia distinta. Perú ha determinado para vivienda, en construcción de vivienda, que debe ser 1,5 metros. Yo creo que eso se va a ajustar. ¿Qué tienen que hacer los constructores en este plan estratégico que va a ser flexible, con esta asesoría entre quien dirige una obra contra un especialista en bioseguridad, ir ajustando a normas más reales que permitan un mejor control de contagio
y luego identificar rápidamente un contagiado. Si uno logra hacer esas dos cosas, va a ser viable esto y a eso van a ir las normas. El tema, por ejemplo, del testeo masivo que están pidiendo al sector privado es inviable. Ese testeo masivo es inviable porque hoy ni el Estado es capaz de testear. Llámese la que ya prueba que sea, hoy el Estado no ha podido implementar. Entonces nos han pedido a los privados que implementemos las estructuras de diagnóstico con testeo. Yo creo que eso también va a cambiar y eso lo va a tener que hacer como política el Estado, porque es el único que puede abarcar a todo el país. Así que yo sugiero a los constructores que en sus protocolos, que van a ser flexibles, tomen medidas pensando en esto. Es decir, okay, creo que esto cambia y lo puedo adaptar fácilmente a lo que viene en los próximos días. Muchas gracias, Omar. Y con esta, sí, sin duda estamos navegando en aguas bastante turbias y seguro algo de ensayo y error va a haber en las medidas sanitarias que obtengamos del Ejecutivo. Y con esto cerramos el segundo bloque para adentrarnos en el tercer bloque, que incluye las propuestas 360 para el futuro de la construcción en tiempos del COVID, ¿no? Y claro, quisiera tomar algo algo que Carlos ya comentó hace unos momentos, y que es que definitivamente este presupuesto COVID y en general las medidas sanitarias y las nuevas circunstancias que estamos viviendo van a hacer que escapan a los textos contractuales y van a hacer que los términos del contrato no necesariamente se ajusten a las nuevas circunstancias, ¿no? Definitivamente van a generar un desequilibrio en las prestaciones originalmente asumidas por las partes. Y por eso quería preguntarle a Alex, ¿bajo qué mecanismos podrían las partes arreglar este desequilibrio entre las prestaciones y renegociar algunos términos del contrato? Hablemos un poco primero de obra privada, porque nos hemos centrado la primera parte bastante en obra pública, y de ahí permíteme, Carlos, regresar a la obra pública. Evidentemente, en obra privada rige lo que hayan pactado las partes, y la verdad es que las cláusulas que nosotros hemos estado revisando en las últimas semanas, que regulan los efectos y los impactos del caso fruto fuerza mayor, son claramente insuficientes. Son claramente insuficientes. De las tres fases, ¿no es cierto?, que hemos analizado, que hemos presentado, de impactos del COVID, la mayoría de contratos que hemos visto de obra privada regulan bastante, la mayoría, la primera fase, a veces ni siquiera la regula, pero la mayoría la regula y suelen asignar algún tipo de mecanismo de compartir daños y compartir costos. Por ejemplo, hay cláusulas que dicen que los primeros 15 días no se cobran y a partir del día 16 sí se cobra gasto general. Ahí hay muy diverso y hay que aterrizar en cada contrato en su propio texto, en su propio mundo. Y sobre la fase 2 y 3, en obra privada hasta ahora no hemos encontrado ninguna norma, y no nos extraña para nada que no haya esa norma. Entonces, en la obra privada se requiere mucha más renegociación para hacer, bajo la premisa de que el proyecto sigue siendo viable. Si el proyecto ya no es económicamente viable, lo que estamos viendo nosotros mucho es que los propietarios están ejerciendo esta cláusula que está en casi todos los contratos privados, que es que el propietario puede resolver unilateral, puede desistirse del contrato, resolverlo por conveniencia o simplemente resolverlo sin causa y pagando el costo de lo que se haya avanzado. Eso estamos viendo muchísimo. En aquellos proyectos en que el proyecto todavía puede ser viable, hay que redimensionar el contrato, hay que hacer un trabajo muy profundo y de mucha buena fe entre el constructor y el propietario para redimensionar el contrato, para reencauzarlo, para hacer una asignación de riesgos lo más clara posible, primero hacia atrás y después hacia adelante, porque los efectos del COVID-19 no van a cesar.
si mañana ocurre una segunda ola, o si mañana ocurre una segunda ola en la zona de los trabajos y se tiene que detener los trabajos de la obra, ¿sigue siendo eso caso de fuerza mayor o era previsible al momento que renegociamos el contrato? Para evitar eso hay que tener una cláusula y hay que renegociar. Y la verdad es que la única solución viable que nosotros vemos, salvo que el contrato asigne claramente los impactos de estas tres fases, texto contractual que hasta ahora no hemos visto, ninguno de los textos contractuales cumple esa tarea. Vuelvo rápidamente al 1486. El 1486 dice claramente una cosa que ya muchos intuíamos como una derivación del principio de equidad y del equilibrio económico y financiero del contrato. De hecho, si uno interpreta que el 1486, la disposición que implica renegociar, está encausada, tiene su origen en las cláusulas, en los artículos de modificación contractual de la Ley de Contratación Pública, esos artículos, lo primero que te dicen es que se tiene que respetar el equilibrio económico financiero del contrato. Cosa que yo paso al 1486 respeta, porque en nuestra opinión eso es un costo típico del propietario. Nosotros creemos es que, salvo que se haya pactado otra cosa en el contrato, quien debería soportar los riesgos de caso fortuito es, ¿no es cierto?, el propietario de la obra, porque por eso es propietario de la obra. Sin embargo, cualquier posición adversarial con respecto a una discusión sobre quién se asigne ese riesgo en contrato privado o incluso público con relación a ciertas precisiones que hay que hacer del texto del 1486, cualquier posición que sea adversarial, que no sea colaborativa, que no sea ayudar a construir el reencauzamiento del contrato, va a derivar casi necesariamente en la frustración del contrato. Por eso es que decíamos que el 1486 era un primer paso. Estimamos que se van a complementar próximamente con otras herramientas, con más precisiones y más aclaraciones, pero encima de eso hay que poner la Contraloría y encima de eso también hay que negociar de buena fe. Muchas gracias, Alex. La siguiente pregunta que quisiera hacer es para Carlos López. El 1486 resuelve el problema de las ampliaciones de plazo y los sobrecostos derivados de los gastos generales, mayores gastos generales y stand-by improductividad de los recursos de la obra, para casos de obras públicas. Para casos de obras privadas deberemos de revisar el texto contractual, ¿no? La pregunta que te quería hacer, aparte del presupuesto COVID y aparte de los gastos generales y los costos directos involucrados en la realización, ¿en qué costos deberán incluir las empresas constructoras para reiniciar las obras? Bueno, para el reinicio de obras yo entiendo que van a necesitarse varias cosas. Probablemente la primera de ellas, que la digo como casi convencido de que es así, pero podría alguien decir algo diferente, es que podrán iniciarse las obras sin que se haya identificado ya cuál va a ser el mayor costo. Es decir, ¿será requisito que esté aprobado el mayor costo para que pueda reiniciar la obra? Yo creo que sí, y lo digo por lo siguiente, porque en el 1486 dice que la implementación de esta disposición se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la entidad que autoriza la reactivación de la obra sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Entonces, va a haber que identificar si se está dentro de ese alcance del 1486. Aparte de esto, tenemos lo siguiente. Hay que hacer una serie de modificaciones al campamento, seguramente adquisición de mayores equipos de movilidad, vehículos tipo camionetas, contratación del personal sanitario, etcétera, todos los cuales son necesarios para poder empezar, ¿no? Entonces hay toda una etapa de implementación que se va a tener que dar. Y son cosas que se pueden ir dando en paralelo, ¿no? Son cosas que se pueden ir dando en paralelo. La implementación con el tema del presupuesto y la aprobación del mayor costo.
porque además tengamos presente que esta aprobación del mayor costo, en función a lo que acabo de leer, que es sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, podrá devenir probablemente en reducción de metas en muchos casos, o en resoluciones parciales de contrato, o en diferimiento de la obra para que partes sean hechos ya con cargo a otros presupuestos del próximo año. Entonces hay toda una serie de asuntos de análisis que hay que realizar y que yo diría que todos en su conjunto son previos al inicio del efectivo de la obra a ejecutar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Alex, el 1486 entendemos que asigna los costos de la reactivación a las entidades públicas en el caso de contratos de obra pública. ¿Qué sucede en el caso de obras privadas? Antes de entrar a esa pregunta, yo quería hacer un pequeño contrapunto de para complementar lo que Carlos acaba de comentar. Y ver bien este tema de cómo somos creativos. Está clarísimo las limitaciones que tenemos en contratos de obra pública y creo que Carlos los ha comentado súper bien. El tema presupuestal, que es un límite, tenemos un desafío enorme de cotizar algo que el día de hoy no sabemos cómo cotizar y además tenemos el desafío de cotizarlo antes de reiniciar los trabajos. ¿Cómo alineamos todos esos astros? Esa es una super pregunta, es un gran riesgo y hay que comenzar a pensar fuera de la caja. Hay que comenzar a entender de que tenemos que ponernos en el caso de que el contrato no tenga financiamiento, no tenga más financiamiento, pero que tampoco puede dejarse como está porque el día de hoy no tiene ninguna utilidad. Es decir, pero hay que trabajar en el redimensionamiento de la obra, la redefinición de metas, para el caso de que vamos a avanzar en la idea de que después hayan los recursos, pero que si nos quedamos sin los recursos, porque ya no se puede emplear o porque simplemente va a demorar y hay que dejar la obra, ¿no es cierto?, y protegerla para el siguiente contrato, el siguiente contratista, lo que se entregue esté protegido, ¿no es cierto?, y tenga la mayor utilidad posible. ¿Me siguen? En otras palabras, si tú tienes una carretera que tiene 10 kilómetros, mejor que, ¿no es cierto?, prefiero entregar 4 terminados que 10 a medio hacer. ¿Ok? Hay que comenzar a redimensionar, hay que comenzar a pensar fuera de la caja. Está absolutamente claro las limitaciones que tenemos, pero aquí hay que ser creativos. Porque si no somos creativos, no hay forma de reactivar. No hay forma de alinear que las limitaciones presupuestarias que tenemos, más el hecho que tenemos que cotizar, más el hecho que el contratista va a decir, a mí nadie me ha contratado para financiar la obra, yo no soy financista de la obra. Si yo no tengo claro los precios antes de salir, ¿no es cierto?, no salgo y no reinicio, porque voy a terminar financiando la obra ante la incertidumbre. ¿Cómo alineamos todo eso? Y hay que ser súper creativos y hay que comenzar a pensar, ¿no es cierto?, en que si el contrato se frustra, que por lo menos esa frustración del contrato no sea las frustraciones caóticas que hemos tenido, en las cuales hemos dejado elefantes blancos a medio hacer. Hasta en eso hay que pensar. Por un tema económico, porque hay que reactivar la industria y se requiere reactivar la cadena, la cadena de pago y de consumo. Y número 2, ¿no es cierto?, hay un hecho que es real, que es que las obras del día de hoy están paralizadas. Y si no adoptamos el día de hoy los recursos que tenemos, muchos o pocos, para intentar asegurar una mínima funcionalidad de la infraestructura, perdemos doble. Esa es la realidad, y hay que partir de eso. En obra privada, voy a intentar hacer el mismo análisis ahora en obra privada. En obra privada hay básicamente, estamos viendo en las últimas semanas, 2 tipos de enfoques, que lo vamos a decir claramente. Hay ciertos propietarios que están negociando con los contratistas, se están sentando y le están pidiendo, ábreme tus costos, demuéstrame, ¿no es cierto? No quieras lucrar de la crisis, pero muéstrame tus costos y está en una franca negociación. El día de hoy, en nuestra estadística, existen. Son los menos por ahora, pero existen.
pero son lo menos también por el hecho de que muchos propietarios han optado todavía no entrar en esa renegociación. O sea, recién están preocupados por cómo reactivar y todavía no han entrado al segundo paso. Mucho de este webinar es entender también que con que me aprueben mi protocolo sanitario es un buen paso, pero eso no necesariamente me pone listo para reiniciar. Hay que renegociar ciertos términos contractuales y técnicos con el constructor. El otro enfoque que estamos viendo también es el de negación absoluta. El contrato no dice absolutamente nada, estamos viendo en los días de hoy, el contrato no dice absolutamente nada y simplemente el constructor recibe una carta en el cual le dice, oye, por si acaso no te voy a reconocer absolutamente nada porque es un riesgo propio de tu empresa. ¿Ok? Entonces, hay de todo. Pero de nuevo hay que leer muy bien el contrato, pero igual a mí me parecería francamente absurdo irse a un arbitraje en el cual las partes simplemente se comiencen a asignar el 100% de riesgo del COVID-19 a la otra parte, como si fuera pues una discusión en la vecindad entre Kiko y el Chavo. Eso francamente me parece absurdo y para nosotros está absolutamente contraindicado. Entonces, Alex, queda claro que esta nueva coyuntura va a generar que los contratos deban de renegociarse. ¿Cómo renegociar un contrato de obra privada y cómo renegociar un contrato de obra pública? ¿Qué mecanismos tenemos? A ver, vamos a ponernos yo me quiero poner por un momento en los zapatos de un funcionario público. De una obra, la obra está a la mitad, está al 50%, ha ocurrido, bueno, está paralizada la obra evidentemente por el COVID-19, sigo teniendo el 100% del presupuesto, tengo dudas si voy a poder conseguir más dinero o no, y sale un buen día el 1486. Yo me pongo los zapatos de ese funcionario público. Para mí, el 1486 es suficiente para respaldo y suficiente para renegociar, y la respuesta es no. La respuesta es no, no es suficiente. El 1486 le tira de taquito, ¿no es cierto?, la pelota a OCE, que como conversábamos con varios que están comentando vía preguntas en el chat, les han dado un desafío enorme. OCE tiene el día de hoy un desafío enorme, que es comenzar a sentar ciertos principios, ciertos procedimientos para hacer esa negociación. ¿Eso bastará o no bastará? Habrá que modificar la 1486, ampliarla. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser necesario una segunda, tercera, hasta quizás una cuarta norma para ir puliendo. Todos aquí, como bien explicaba Omar en su momento con el tema de las medidas sanitarias y los guantes, todos aquí estamos aprendiendo. Estamos viviendo algo que nadie ha vivido. Estamos intentando aprender a caer en ensayo y error. Y yo creo que van a salir más normas. ¿Ok? ¿Cómo renegociar en el contrato privado? Depende mucho del contrato. Han habido en las últimas semanas un montón de webinars muy interesantes sobre las herramientas contractuales, ¿no es cierto?, para renegociar, para renegociar el precio, para ajustar el precio. La verdad, todas son herramientas interesantes, ¿ok? Todas creo que van a pasar por un arbitraje que hay que evitar, salvo con una sola excepción que ahorita la quiero comentar. La verdad es que lo más lógico es sentarse a negociar y no optar por la vía arbitral, salvo una excepción muy puntual, una cosa que nosotros ahora llamamos el arbitraje quirúrgico. Si yo tengo 10 temas 10 diferencias yo soy propietario y tengo 10 diferencias con el constructor, ¿no es cierto? Y me siento a negociar y resuelvo 8, pero no resuelvo 2, en vez de irme al arbitraje por las 10, me voy al arbitraje solamente por las 2. En el caso que a ambos nos interese
continuar el contrato. También hay que revisar el contrato porque hemos visto varias cláusulas en los contratos que permiten la separación de una o incluso ambas partes si el gasto fortuito de fuerza mayor dura más de cierto tiempo, que la verdad en el contrato que hemos revisado, en el plazo más largo de los contratos que hemos revisado era 60 días y eso ya se va a cumplir. En la mayoría eran 30. Incluso hemos encontrado alguno que dice 15 o 20. Entonces, de hecho, hay muchas herramientas contractuales, hay que aterrizarlo en el caso por caso, pero acá el principio es que nosotros consideramos, francamente, contraindicamos entrar a una controversia por este tema. Porque, para ser sinceros, es algo que no hemos vivido antes, no hemos encontrado ningún texto contractual ni legal que asigne claramente estos riesgos, son aquellas incertidumbres jurídicas legítimas que la verdad es mejor resolverlas bajo las reglas de la buena fe. Negociando, obviamente, ¿no? De acuerdo contigo, Alex. Muchas gracias. Carlos, quisiera volver un poco a las disrupciones más claras que tú identificas producto de la inclusión de estas medidas sanitarias en la ejecución de la obra. Son medidas sanitarias que en definitiva van a alterar el esquema de trabajos que se había proyectado el constructor al momento de suscribir el contrato. Y antes de eso quisiera comentarles a todos que hemos visto las preguntas y terminando este tercer bloque, le daré el paso a Nicole Bedoya, quien tratará de formular la mayor cantidad de preguntas que han formulado los espectadores. Bueno, ahora sí, Carlos. ¿Qué disrupciones son las más importantes en la ejecución de los trabajos? Bien, entendiendo primero qué cosa significa o qué entendemos por disrupción, ¿no? Disrupción se entiende que es cuando un hecho extraño, externo, afecta la productividad o la secuencia constructiva o el costo de alguna de las partidas o de las actividades de la obra, ¿no? Es algo que entra y afecta y modifica lo que se había pactado originalmente. Cuando se planifica la obra, y para luego poderla presupuestar, en el tema de los gastos generales, en términos, digamos, sencillos, uno cuantifica, magnifica la cantidad de instalaciones que tiene que poner, por ejemplo, el tamaño del campamento, el tamaño de los comedores, el tamaño de las oficinas, el tamaño de los servicios higiénicos. También se cuantifica la movilidad, el traslado, los transportes internos de personal, materiales, etc. Por otro lado, se cuantifica la cantidad de lo que podríamos llamar la mano de obra indirecta, entendiendo los profesionales y una serie de personas que trabajan dentro de la obra. Mientras que en los costos directos, lo que tenemos son procedimientos constructivos, como mencioné hace un momento, ¿no? Los procedimientos constructivos son los que señalan la manera como se ejecutan las cosas. Y en la manera como se ejecutan las cosas es donde entran los rendimientos. El rendimiento, creo que todos lo sabemos, pero para tener una base común, es cantidad de recursos por producción. Tantas horas hombre por metro cúbico de cantidad de recursos por cantidad de producción. Entonces, si el procedimiento constructivo cambia, pero la producción no cambia, es decir, la obra que tengo que hacer es la misma, no tengo que hacer más obra, no tengo que hacer más obra física, no tengo que hacer más carretera, no tengo que hacer más edificio, eso no está cambiando. El procedimiento constructivo, entonces, lo que me está cambiando es la cantidad de insumo. Y al cambiar la cantidad de insumo me está cambiando el rendimiento. Entonces, este cambio de los insumos hay que cuantificarlos, porque el insumo es lo que tiene costo. Y en paralelo, esto va a significar que el tiempo cambia. Porque si yo tengo que poner menos personas,
voy a necesitar más tiempo para ejecutar la misma cantidad de obra que tenía antes, ¿no? Salvo que por ahí haya la posibilidad de duplicar cuadrillas o de incrementar turnos de trabajo o de hacer jornadas extendidas, pero todo lo cual tendrá un correlato en el costo que habrá que identificar, ¿no? Que habrá que identificar. Entonces, el esquema es el que estoy señalando. Yo considero que en la gran mayoría de los casos de aquellas partidas que se vean afectadas por las medidas sanitarias, porque repito, no son todas y dependerá del tipo de obra, ese es el esquema que se sigue. Ahora, lo que sí se ocurrirá, creo yo, en todas las obras es la afectación en los costos de los gastos generales. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y recojo esto que has comentado para consultarle a Alex, que deberán tener en cuenta los constructores y los contratistas y los propietarios al momento de renegociar los términos del contrato. Mira, lo que nosotros sugerimos es lo siguiente. Así como hay que presentar un protocolo sanitario para que se apruebe y reiniciemos, también hay que presentar lo más pronto posible, y si se puede de una vez, ¿no es cierto?, lo que se requiere tanto técnica como contractualmente para reiniciar los trabajos. En obra pública, la parte técnica está más o menos en forma genérica, pero más o menos bien cubierta por el 1486. En obra privada, no, evidentemente, pero igual nuestro consejo es discutir el tema de una vez. O sea, no esperar a que se apruebe el protocolo sanitario para recién decir, oye, no puedo iniciar hasta que no pongamos de acuerdo sobre estos aspectos. Tanto en obra privada como en obra pública, ¿cuáles son esos aspectos que a nosotros se nos ocurren, por ejemplo, que deberían ser incorporados en lo que nosotros llamamos adecuaciones técnicas y contractuales al nuevo esquema de COVID-19? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que es penalidades. Todo lo que es penalidades, sobre todo por permanencia de recursos, equipo y personal, tienen que ser absolutamente repensadas. Segundo, virtualización de la ejecución de la obra. El día de hoy estamos súper acostumbrados a desplazar un montón de gente, un montón de equipo de staff técnico a que viva, ¿no es cierto?, en una obra, por ejemplo, de infraestructura. Eso merece repensarse. Habrán ciertos, ¿no es cierto?, profesionales del staff técnico que puedan hacer teletrabajo. Me pongo a pensar, por ejemplo, el ingeniero de costos y presupuestos. Él con una persona encargada, un técnico encargado que le haga las mediciones, puede tranquilamente hacer su trabajo desde remotamente. Otros no lo podrán hacer, pero igual hay que virtualizarlo. Hay que virtualizar todo lo que son notificaciones, hay que, ¿no es cierto?, olvidarse obviamente del cuaderno de obra físico, hay que hacerlo virtual, hay que entender bien hay que repensar la relación con los proveedores y con los subcontratistas, hay que ser mucho más flexible, hay que entender que tanto los proveedores de servicios como subcontratistas no todos van a estar preparados y no todos van a estar disponibles al mismo tiempo. Hay que repensar una serie de cosas más allá del primer paso que es el protocolo sanitario, ¿no? Hay una cantidad, la verdad, inmensa de cosas que pensar, hay que comenzar a pensarlas desde ya. Muchas gracias, Alex. Y para cerrar este tercer bloque, ¿qué sucede si no hay acuerdo? ¿Qué sucede si no hay acuerdo? ¿Es posible que se dé una reducción de alcances del contrato? ¿O necesariamente nos tenemos que ir a la resolución? Mira, es una pregunta bastante común. De hecho, varios lo han hecho vía las preguntas de este webinar. Y nuestra opinión es que es tan grande el impacto de lo que está ocurriendo y se modifica tanto el objeto del contrato y cómo voy a ejecutar,
que si no hay un acuerdo, y eso aplica en obra privada y en obra pública ya existe una suerte de declaración de posición de la importancia del impacto, tanto que implica una renegociación. Nuestra posición es que tanto en obra privada como en obra pública, si no se renegocia, el contrato se frustra. Y se frustra porque ya es otro contrato. O sea, es tan sustancial lo que estamos viviendo que se requiere necesariamente acuerdos de las partes para reencauzarlo. Y si ese acuerdo no es posible, el contrato se frustra. Yo quisiera agregar algo en ese punto, si me permites, Carlos, Alex. Claro. Debería tratarse de llegar a acuerdos, sin duda, en la obra pública, porque los decretos legislativos y todo lo demás que se está armando es en ese sentido, es para propiciar que haya acuerdo. Pero efectivamente el riesgo de que no haya acuerdo está. Ahora, ¿por qué podría no llegarse a un acuerdo? Una causa, por ejemplo, podría ser por excesivas expectativas por parte del contratista, ¿no? Que quiere recuperar atrasos o pérdidas o algo que no debería ser. Pero en mucho también lo que vamos a ver es que la parte pública va a sentir una enorme responsabilidad y una espada de Damocles gigante sobre su cabeza de por qué llegó a determinados acuerdos y no a otros, que en el futuro alguien va a decir, ¿sabes qué? Tu acuerdo realmente ha sido lesivo, ¿eh? Tú debiste haber acordado menos. Y entonces, ante esa situación, el funcionario podrá decir, entonces no hago ningún acuerdo, ¿no? Para que después me estén llamando, que es un temor comprensible y real. Sobre este punto en particular, yo tengo una posición que ya la he expresado en algunas de las redes sociales, que es, primero, que la directiva del OCE tendría que ser lo suficientemente amplia para permitir un rango de acción que luego no haya objeciones. Pero no va a ser suficiente. Entonces yo me pregunto, y también me contesto, ¿la participación de la Contraloría puede darse en esa etapa? En esa etapa. Y salvo que yo esté equivocado, yo creo que sí. Porque dentro de lo que es el control simultáneo, que está regulado por la propia Contraloría en su directiva, existe lo que se llama la orientación de oficio, que es el 7.3 de las directivas de Contraloría, la orientación de oficio. Y la orientación de oficio está dada, según el texto que se lee acá, justamente para que intervenga en este tipo de procesos para ver que se efectúen, dice, de acuerdo a la normatividad aplicable, disposiciones internas o estipulaciones contractuales u otra análoga que resulten aplicables. Es decir, no es esperar a que te equivoques, sino te ayudo para que no te equivoques. Porque si un funcionario tiene ese respaldo de que ha sido acompañado, ha sido orientado adecuadamente, no va a tener seguramente temor a tomar decisiones y acuerdos. Y otro tema que no ha sido tocado, pero que no creo que pueda intervenir mucho ahora, pero que vale la pena tenerlo presente, es que cuando un contrato tiene una junta de resolución de disputas, muchas de estas cosas podrían ser solucionadas a través de ese mecanismo, a través de las funciones de opinión, recomendación o decisión que las juntas de resolución de disputas tienen, ¿no? Porque si vamos a esperar a solucionarlas en el arbitraje, lo único que vamos a tener es una autopsia y saber de qué se murió la obra, ¿no? Y no es la idea. Entonces, resumiendo, yo considero que tenemos un médico que debe estar al costado, no esperando hacer autopsias, sino tratando de curar, o por lo menos prevenir, que sería la orientación de oficio por parte de la Contraloría, y la Junta de Resolución de Disputas, en los casos que haya, que acompañaría en paralelo este proceso y no llegar hasta el arbitraje, porque el arbitraje al final no va a solucionar el concepto de la obra, que es la gestión por resultados, ¿no? El contrato debe marcarse, o la actuación de los funcionarios y los contratistas, bajo el enfoque de gestión por resultados. Y el único resultado posible exitoso es la ejecución de la obra.
no el cumplimiento del procedimiento o el respaldo de que mi espalda quedó protegida de que luego me llamen o no me llamen, porque no es el resultado de personal, sino es el resultado del cumplimiento del fin público de las obras. Muchas gracias a Carlos y a Alex por sus respuestas. Con esto hemos terminado el tercer bloque de este webinar y le doy el pase a Nicole, quien formulará algunas de las preguntas del público. Muchas gracias. ¿Qué tal? Revisando las preguntas que han puesto en el chat de Zoom y tanto de Facebook, la primera pregunta es para el doctor Omar Neira, que también puede ser completada por el ingeniero Carlos López. Nos preguntan si en temas médicos será necesaria la permanencia de un médico o enfermeras o un equipo de primera atención ante un contagio o disponer de ambulancias, teniendo en cuenta la cantidad de obreros, ¿no? ¿Cómo debería estructurarse? Eso complementado con la propuesta de Sandro Espinosa de considerar si se debería establecer un campamento en el cual los obreros deberían internarse 21 días previo a la realización del examen de COVID-19, ejecución de obra durante 7 días y luego regresar. Le doy la palabra. Ok, gracias, Nicole. A ver, lo primero responde a una normativa que ha salido, es una normativa anterior sobre los profesionales de salud presentes de acuerdo a la empresa. Digamos que esto se ha actualizado y ha salido en la 239, acerca de que si uno sobrepasa los 20 trabajadores en los centros de trabajo tipo 2, 3, 4 y 5, debe contar con la permanencia de una licenciada en enfermería por una duración máxima de 36 horas semanales. Y si tiene sobre 100 trabajadores, además un médico para poder cubrir. Esta es no veo viable para poder control sanitario de un control de infección. Finalmente, hemos podido en el mundo con epidemias más complejas como ébola y no hay esta necesidad. Si se implementa adecuadamente medidas de bioseguridad, no necesitas una ambulancia en cada obra. Sería técnicamente inviable. O sea, no, como país no podemos responder a esto. Lo que tenemos que tratar es de no contagiarnos en lo posible y cuando nos contagiamos, identificarlos rápidamente. Y eso es protocolo. Y seguir un protocolo, y no necesitas tener un médico para todo esto. Entonces, yo creo que por ahí la norma está ahí, pienso que se va a revisar, y lo que hay que tener es que contratar a la IPRES. ¿Cuál es nuestra IPRES? Y ustedes que son expertos en temas legales me van a ayudar. Es salud. Para la mayoría de compañías, la IPRES llamada a prestarnos la salud es salud. Lo que hay que tener es el contacto alrededor de nuestras obras para que salud asuma esa labor. Si identifico a alguien con síntomas, vaya a salud, pero si es sin síntomas, el 80% de contagios es sin síntomas, establecerlo, informarlo al MINSA o a salud, dependiendo del protocolo, y de ahí se ha derivado posiblemente a su casa o qué sé yo. El tema de los campamentos, a mí me resulta, desde el punto de vista sanitario, muy fácil, digamos, entre comillas, de controlar mejor la labor, digamos, la labor en las empresas. Es la experiencia que tenemos con las mineras. Con las mineras estamos trabajando esta asesoría porque es viable. Ellos han subido el nivel de semanas en el campamento, pero si yo tengo una población en distanciamiento social, o sea, quiere decir en cuarentena permanente, yo puedo asegurar que esa población pues prácticamente no se contagie. Y pues la idea de implementar en obras importantes campamentos, yo creo que haciendo un análisis, Carlos puede trabajar ahí un poco, puede ser mucho más adecuado porque ya no tengo que hacer controles diarios y sobre todo la posibilidad de no parar mi obra porque el 60% de mi personal se contagió. En un campamento con medidas de bioseguridad, yo puedo controlar muy bien a mi personal y no parar obra, porque finalmente lo que nos interesa es no parar obra, seguir produciendo. Y para eso un campamento podría ser útil. Hay que analizar costos. Yo no conozco, no soy experto en temas de estructura de costos, pero podría ser mucho más económico tener un campamento anexo a una obra importante que estar moviendo gente todo el tiempo, ¿no? Porque esto es una estructura de ponerle transporte privado, la familia se contagió.
es un tema para analizar, pero podría ser una buena alternativa. Sí, sin embargo, para complementar, yo entiendo que el sentido de la pregunta o de la propuesta o de la idea que se expone en la pregunta es el siguiente. ¿Por qué mantenemos 1,5 metros o 1 metro, no importa, de separación entre trabajador y trabajador? Que es lo que dispone la resolución del MINSA. En la posibilidad de que uno esté enfermo y no contagie al otro. Para eso es el metro de distancia, ¿no? No vaya a ser que uno esté enfermo y contagie al otro. Porque si estuviésemos absolutamente seguros, que ninguno de los dos esté enfermo, no importaría que trabajen juntos. Pero como no podemos saber, por eso es el 1,5 metros. Entonces la pregunta que se formula es, ¿y por qué no los internamos entonces a los obreros 21 días antes de que empiecen a trabajar? 21 días antes de que empiecen a trabajar, y de esa forma, cuando empiezan a trabajar, ya estamos seguros que no están enfermos y por lo tanto no es necesario separarlos 1,5 metros. Yo no creo que eso sea una posibilidad económicamente factible, porque la obra es muy dinámica. Entonces, a veces hay personal que entra y va a trabajar solamente 2 semanas o 3 semanas. Entonces, si yo lo voy a contratar 3 semanas antes, voy a tener que pagarle, alimentarlo, hospedarlo, para que luego trabaje también solo 3 semanas, estaría prácticamente duplicando costos innecesariamente, haciendo crecer enormemente los campamentos, si es que esa fuera la finalidad que se persigue, ¿no? Ok, muchas gracias a ambos. Ahora hay una pregunta para Alex. La pregunta es de Pablo Mori. Señala, son 2 preguntas en realidad. ¿Qué recomendaciones tienes durante la negociación o renegociación de los contratos para tener un mejor caso arbitral en caso sea necesario, ¿no? Teniendo en cuenta que es posible que en más de un caso no se llegue a acuerdos con las entidades correspondientes. Y la segunda pregunta es, si bien el decreto legislativo 1486 se aplica solo a los contratos que están bajo la aplicación de la ley de contrataciones con el Estado, ¿crees que existe alguna vía para poder extender su aplicación a otro tipo de contratos con el Estado, como por ejemplo los contratos de concesión de APPs, que también requerirán de extensiones de plazo y mayores gastos? Sí, por supuesto. A ver, a la primera pregunta, si no hay acuerdo, y evidentemente no hay un mecanismo claro para reconocerle al contratista el mayor costo como efecto de estas 3 fases de impactos del COVID-19, y si no se le reconoce al contratista, lo va a tener que asumir, lo va a tener que financiar él, y me inclino a pensar de que va a preferir resolver el contrato antes de asumir ese costo financiero. Si no podemos llegar a un acuerdo y ese fuera el escenario y no vamos a un arbitraje, a mí me parece que lo primero, si yo fuera árbitro, lo primero que diría es si negociaste y qué tan bien negociaste y cómo negociaste. Si tú quieres, o sea, debemos entender de que todas las herramientas y todas lo que llaman los abogados las excusas contractuales o las herramientas contractuales para liberarse del contrato son en general, ¿no es cierto? Son en realidad excepcionales. Es decir, ¿no es cierto? El principio es que yo debo cumplir mi contrato. Evidentemente tengo que alegar una situación muy extraordinaria, pero además de alegar la situación muy extraordinaria, tengo que convencer al tribunal arbitral de que no había forma de reencauzar el contrato, pero que yo lo intenté. Y para demostrarle al tribunal arbitral que lo intenté, tengo que demostrar que fui transparente en los costos, que fui temprano en la comunicación de los eventos y de los impactos, que intenté negociar, que di plazos razonables para la renegociación, que le transmití a la otra parte toda la información necesaria para que tomara su posición. Esos serían, digamos, mis consejos prácticos si uno quiere mejorar sus posibilidades en un arbitraje, pero como decía, la verdad, ir a un arbitraje por la frustración del contrato era, como decía Carlos, es ir a averiguar de qué se murió, es la autopsia para averiguar qué se murió, hay que intentar que el paciente no se muera. Y para eso, como le decía hace un momento, hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar en diferentes soluciones como la redefinición de metas. Segundo, en APPs o otro tipo de contratos, sí, efectivamente. Bueno, para la reconstrucción con cambios se aplica también lo mismo.
El otro tema que es súper importante entender es que las APP, ¿no es cierto?, van a ser impactadas además del desarrollo de la infraestructura de otras formas, ¿no es cierto? Porque evidentemente va a ser impactadas en las premisas y en las previsiones que se tuvieron razonablemente al momento. Ahí, ojo, que la asignación de riesgos podría ser diferente. La asignación de riesgo entre las partes podría ser diferente que un contrato de construcción. Evidentemente, todos los principios que hemos dicho y el equilibrio económico financiero del contrato también es un principio. El tema de los cambios normativos que están tan restringidos en APPs también van a entrar a tallar. Y yo encuentro que en APPs es mucho más complicado. Yo encuentro que en APPs armar es mucho más complicado porque hay ya ciertas cláusulas y la asignación de ciertos riesgos podría ser diferente. Muchas gracias, Alex. Ahora hay una pregunta para el ingeniero Carlos López, de Jesús Ochoa. Siendo que en este contexto han habido variaciones en el contrato por efecto del COVID-19, pregunta si estas variaciones no solo se circunscribirían al costo e incidencia de insumos, ¿no?, a mano de obra, materiales de las partidas, sino también que en ciertos casos pueden generarse mayores metrados y otro tipo de costos. Entonces, la pregunta concreta es si no sería conveniente el tratamiento de lo que falta ejecutar de obra como un saldo de obra, renegociando para ello los precios unitarios que se vean afectados e incluir las modificaciones que se dieran lugar. Tiene el micrófono apagado, ingeniero. Sin duda que lo que se va a establecer o a acordar, a pactar, es el mayor costo del saldo de obra. Eso no hay la menor duda. Ahora, yo no descarto que en algunos casos eventualmente pudiera ser un mayor metrado, como el ejemplo que puso Alex. El campamento, si es más grande y está cotizado por metro cuadrado, bueno, va a tener más metros cuadrados, va a ser un mayor metrado. Posiblemente algunas otras partidas también lo tengan. Todo dependerá de la estructura del presupuesto. No descarto nada al respecto. Lo que señalé en mi exposición es la manera como se tendrá que manejar. Cambiar el precio de la partida nueva, o mantener el precio de la partida y tener un agregado por los efectos de la pérdida de productividad o de las mayores incidencias de recursos, etc. No descarto ninguna posibilidad. Incluso especulando, simplemente dejando volar la imaginación, pudiera ser que algunas partidas pasaran a tiempo y materiales. Algunas partidas pudieran pasar a administración controlada. Algunas partidas podrían pasar a gastos reembolsables con tope. Algunas partidas podrían pasar a subcontratos nominados. O sea, existen varias posibilidades que no deberíamos restringirnos en cuanto a la generación de ideas que pudieran establecerse. Por eso yo también decía que la directiva del OCE tiene que ser lo suficientemente amplia para permitir esta generación de ideas, pero también suficientemente orientativa, si vale el término, de cómo hacer este tipo de negociaciones. Pero no se descarta de antemano ninguna posibilidad, ninguna opción. Ok, muchas gracias, ingeniero. Regresando a las preguntas para Alex, nos pregunta Antonio Piña si para el caso de las obras privadas o los modelos de contrato tipo FIDIC, donde el ajuste legislativo permite el reconocimiento de impactos en costo y plazo, podríamos seguir la base del 1486, dado que el ámbito privado no está regulado. Es decir, si podemos seguir los lineamientos que ha dado el Estado para las obras públicas en caso de contratos privados. No solamente porque el 1486 se aplica solamente a obra pública, sino porque cada contrato es un mundo en sí mismo, ¿no? Hay que hacer un análisis muy detallado y muy específico de la asignación de riesgos en cada contrato. Muchas veces nos preguntan, ¿qué pasa si el contrato no dice nada? Simplemente, imaginemos que hay un contrato que no tiene cláusula de caso fruto de fuerza mayor. Imaginemos ese escenario. Todos la tienen, aunque, como decíamos, regula bastante bien la fase 1,
pero la fase 2 y 3 son inexistentes. Ok, entonces mucha gente nos pregunta, pero imaginemos que no dice nada sobre, cosa que ya es una conclusión jurídica, de hecho sea de paso, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto?, leyendo entre líneas y comparando diversos textos, puede que sí esté regulado y puede que sí haya una asignación de riesgos del contrato. Si el contrato no dice absolutamente nada, o sea, si uno llega a la conclusión de que el contrato no dice absolutamente nada, lo que ocurre es que ahí en las obras privadas se activan, ¿no es cierto?, las herramientas, las excusas, los instrumentos del Código Civil. Y esos instrumentos del Código Civil que existen, que como decíamos en un momento, son excepcionales porque las reglas que debes pactar tu contrato, si tú quieres romper esa regla, tienes que montar un caso y explicar muchas cosas. El problema de hacer eso es que ninguna de esas herramientas es una herramienta instrumental en sí misma. Todos son principios, artículos muy cortos, genéricamente regulados. No existe ninguna herramienta práctica para hacer una negociación si es que esa negociación no se hace de buena fe. Se puede hacer una negociación de buena fe en base a ese marco, indudablemente. Pero hay que ser bien claro que ninguna de ellas, ninguna de estas normas es autoaplicativa. O sea, existen principios, existen artículos en el Código Civil, que han habido en las últimas semanas cientos de eventos sobre eso, pero la verdad es que ninguno es autoaplicativo. O sea, ninguno va a te dar una solución inmediata. Todos están condenados, en mi opinión, al arbitraje. Salvo que se negocie de buena fe, y para negociar de buena fe en realidad no necesitas tanto, tanto, tanto marco contractual, que no sea más allá de ponerse de acuerdo entre el propietario y el contratista, cuáles son los riesgos que son inherentes al propietario y cuáles son los riesgos que son inherentes al constructor, y si contractualmente esas asignaciones no se han modificado por el texto mismo del contrato, habrá que llegar a una negociación de nuevo. La solución no es fácil. En obra privada, el contrato no se puso en este supuesto tan excepcional. La solución no es fácil, pero seguimos pensando de que está absolutamente contraindicado irse a un arbitraje porque el proyecto se va a frustrar, ¿no? Alex, para atar esa pregunta, vamos a ir con la pregunta de Walter Vázquez, que está más o menos vinculada a lo que ya nos has contestado. ¿Qué pregunta es en el caso de los contratos privados? ¿Qué rol o cumplen los principios de pacta sunt servanda y la excepcionalidad de la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Teniendo en cuenta que probablemente la implementación de los protocolos sanitarios o las medidas sanitarias que se requieran para poder continuar la obra generen mayores costos al contratista, ¿no? Generando un desequilibrio contractual. Sí, mira, efectivamente es lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, si nos ponemos absolutamente jurídicos, vamos a concluir lo que Walter dice, ¿no? Existe un principio que se llama que tenemos que cumplir nuestros contratos, el principio de la palabra empeñada, ¿no es cierto? También existen herramientas para salir de esa palabra empeñada por circunstancias extraordinarias, que uno podría pensar que el COVID-19 cumple con esa excepcionalidad, aunque es toda una discusión, y la norma no es perfecta, y el Código Civil peruano no es perfecto, y por lo tanto hay mucha incertidumbre. Si nos ponemos estrictamente jurídicos, o sea, cabe esa discusión. Pero esa discusión a lo único que nos va a llevar es un arbitraje, en el cual discutiremos entre abogados, ¿no es cierto?, las diferentes teorías que hay sobre cada una de las herramientas del Código Civil y si se cumplen o no, pero eso no va a salvar el proyecto. Lo que nosotros necesitamos el día de hoy, este webinar ha sido diseñado realmente para tener la otra visión. La visión es cómo reactivamos, no cómo ganamos el arbitraje. Si nosotros estamos pensando, ¿no es cierto?, en cómo reactivar, ¿no es cierto?, después pensaremos en cómo ganar el arbitraje. La buena noticia es que, en nuestra opinión, lo bueno, como ya expliqué hace un momento a la pregunta de Pablo, lo bueno que hagas, ¿no es cierto?, intentando renegociar de buena fe, creo que te va a servir para ganar el arbitraje. Muchas gracias, Alex. Volvemos a una pregunta para el ingeniero
Carlos López. Gladys Castañeda pregunta, ¿cómo afrontar los gastos adicionales producto del presupuesto COVID-19 en obras atrasadas, ¿no? Si la ejecución a la fecha es de partidas que ya deberían estar ejecutadas? Más o menos es analizar cómo la situación de la obra a nivel técnico. Está claro, ¿no? En el momento que se produjo la paralización, el 16 de marzo o el 15 de marzo, una obra podía haber estado adelantada en programa o atrasada. Cuando se reinicie, el sentido de la pregunta es, voy a tener que hacer, si la obra estaba atrasada, partidas que me hubiera correspondido hacer antes del 16 de marzo o antes del 15 de marzo. Entonces la pregunta es, ¿le correspondería a esas partidas o a esas cantidades de partidas ya que se les afecte por el mayor costo o no? O solamente para los saldos programados de ejecución y no para los saldos reales de ejecución en el caso de una obra atrasada. Para contestar esto, yo quisiera primero decir lo siguiente, y algo de eso fue mencionado por Alex. Va a ser necesario hacer un inventario de dónde efectivamente se habían quedado todas las cosas, porque no solamente se puede considerar que hay partidas atrasadas completas, o podían haber habido partidas atrasadas en trámite, ¿no? Por ejemplo, para los ingenieros me van a entender perfectamente. Normalmente la partida acero se paga en valorización después de que el concreto ha sido vaciado. Pero pudiera ser que el acero ya haya estado puesto y no se ha vaciado el concreto. Entonces, seguramente habrá que hacer unos análisis un poco finos. Pero yendo al fondo de la pregunta, la lógica contractual que a mí se me ocurre aplicar es que a la parte de partidas atrasadas que tengo que ejecutar después del reinicio por el hecho que estuvieron atrasadas, no debería corresponderles digamos, los mayores costos que se pudieran pactar. Y lo digo porque hay una situación que puede servir de referencia. No es exactamente igual, pero puede servir de referencia. Es el caso de los reajustes de precios por las fórmulas polinómicas. Cuando se calculan los reajustes de precios por las fórmulas polinómicas, existe una disposición que dice que el reajuste que se pague en obras atrasadas no puede ser mayor que el que le hubiera correspondido si no hubieran estado atrasadas. En otras palabras, no se le puede pagar, en el caso de reajustes, a las obras atrasadas reajustes mayores por el hecho de que los atrasos se recuperan en el futuro. Entonces, bajo esa lógica, yo la trasladaría a la pregunta. Y casi estoy convencido de que no le corresponderían a las porciones de partidas que estaban atrasadas el cálculo de los mayores costos. Pero haciendo esos análisis finos que acabo de mencionar antes, si efectivamente es que la partida no estaba hecha, o si sí estaba hecha, pero no había sido valorizada. ¿Por qué digo esto también? Porque si estaba hecha y no está valorizada, los mayores costos no la afectan, porque ya estaba hecha. ¿Me entienden? Esa sería la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Todavía quedan varias preguntas que contestar en el chat, pero lamentablemente por temas de tiempo no vamos a poder contestarlas. Sin embargo, acá van a ver en la presentación que hay un correo en el cual pueden enviarnos sus preguntas y también vamos a poder contestarlas vía correo electrónico. No quiero dejar de agradecer a los más de 400 asistentes que hemos tenido tanto en Facebook como en Zoom. Es evidente que todavía estamos en un escenario de incertidumbre. Hay algunos pasos, algunos escenarios que se están poniendo más claros, como mencionaban, por ejemplo, algunos de nuestros asistentes y en el chat de comentarios, Luis Felipe Quirós, en otros países como en Colombia que ya se han reactivado las obras. Hay quejas, por ejemplo, ya del trabajo de los obreros entre los procesos de desinfección, las demoras en los procesos de desinfección. Evidentemente todavía hay muchos temas que ver y analizar, pero como les mencionaba, pueden enviarnos sus comentarios y preguntas al correo que está en la diapositiva,
y esperamos que haya sido de su agrado este seminario. Agradezco a IUS 360 por la transmisión y al doctor Omar Neira, al ingeniero Carlos López, a Alex y a Carlos por el desarrollo. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos a profesionales que necesitan realmente enterarse de las opiniones de otros, porque al fin de cuentas no son más que nuestras opiniones sustentadas o por la experiencia o por el conocimiento, pero no pasan de ser más allá de nuestras opiniones, y que en todo caso pudiesen servir, ojalá, para orientar a aquellos que sí tienen que tomar decisiones de tipo normativo, para que las cosas luego puedan, como dice Alex, no ir a una autopsia, sino a salvar al enfermo, ¿no? En ese sentido, por lo menos en mi caso, esa es mi intención con esta participación, aportar mis opiniones, contrastarlas con las de los demás, y que se puedan tomar en cuenta en lo que las personas que van a tener que decidir normativamente puedan darle valor a lo que uno opina, ¿no? Muchas gracias a ustedes también. Como dice Carlos, compartir un poco la experiencia y que pueda ser útil para la toma de decisiones, ¿no? Nuestro interés solo es aportar desde distintos campos, así que nada, creo que hay palabras claves. El tema de bioseguridad va a ser fundamental en las próximas semanas para hacer viable todas estas cadenas de operación logística y de producción. Así que muchas gracias, y para los que necesiten, ahí tienen el Estudio Campos para que puedan colaborar con nosotros, ¿no? Gracias. Antes de finalizar, Alex, te doy la palabra para que despidas a nuestros asistentes. Muchas gracias a todos. Se han dado cuenta de que esto es un fenómeno que requiere mucha creatividad, requiere un enfoque multidisciplinario. El hecho de que estemos en este webinar, ingenieros, abogados y médicos, implica que hay que tener un nuevo enfoque de las cosas, hay que nutrirnos del conocimiento de los médicos para poder ayudar eficazmente a la reactivación de los proyectos. Estos no son compartimentos estancos, hay que pensar fuera de la caja. Aquellos que conocemos las limitaciones que existen el día de hoy para reactivar los proyectos, somos los que estamos más obligados a entender lo mejor posible el problema y plantear las mejores soluciones. Nosotros encantados de absolver las preguntas que hayan quedado en el tintero. Les hemos puesto un correo electrónico para que nos escriban, y vamos a intentar, con los aportes que hemos visto el día de hoy, y sus preguntas y las respuestas a sus preguntas, sacar en los siguientes días un protocolo para que nos podamos, para que podamos seguir esta discusión. Esta discusión no acaba acá, en realidad solamente comienza. Hay que comenzar a pensar en cuáles son las condiciones sanitarias, técnicas y contractuales para reactivar los proyectos. Muchas gracias nuevamente a todos los que han estado visualizando el webinar. Reiteramos, depende de la buena voluntad de las partes que los proyectos puedan reanudarse. Nuestra economía lo necesita, así que esperamos que puedan llegarse a buenos términos. Como ya mencionó Alex, estamos desde CAI trabajando propuestas, seguiremos fieles a nuestro estilo, trabajando en nuevas propuestas que pueden acceder en nuestra página, y las preguntas que hayan quedado estaremos tratando de contestarlas en el correo que se puede ver en la presentación. Muchas gracias a todos.